Vamos ya a una conexión que estamos teniendo directamente desde Rivera. Estamos con el amigo Juan Antonio Pereira, que justamente nos va a hablar de un tema que nosotros anunciamos hoy en la previa de lo que íbamos a estar hablando, que es con respecto a incluir el portugués en la actividad curricular de la enseñanza por allá por la frontera, y por tanto es un tema trascendente, importante, que queríamos compartir con la audiencia. No nos llegan muchas noticias desde allá, desde el norte, muchas veces se corta por allí, por el Río Negro, parece que le cuesta bajar hacia Montevideo, por lo tanto, hoy tenemos directamente desde allá de Rivera, tenemos al amigo Juan Antonio Pereira. Le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Antonio? Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente al aire por FM del Carmen y estar en diálogo contigo luego de un buen tiempo, y me alegro mucho de saber que te has recuperado tu percance de salud. Sí, estamos en eso, todavía estamos llevándola y remándola, pero bueno, vamos bien. Sos una de esas voces que son sumamente necesarias, y tu programa ni que hablar, así que te ponemos toda la onda positiva para que salgas rápidamente de ese trance y que realmente no haya sido más que un susto, desagradable susto, pero susto nada más. Te agradezco. Lo único que digo es que muchas veces algunas declaraciones de algunos expresidentes no me ayudan, no favorecen a mi estado, y realmente no hay pastilla para tomar cuando escuchás determinadas declaraciones, así que, pero bueno, vamos llevándola. No ponga el dedo en la llaga, por favor. Bueno, Juan Antonio, nosotros estamos habituados a una columna tuya que por cada tanto nos está llegando, hablando de temas políticos, de temas de la realidad social y demás, pero ahora hoy especialmente tenemos una comunicación contigo a raíz de otra situación, también, si bien es un tema social muy importante, quizás también relacionarlo con lo político, se refiere a la educación, que es un tema tan caro para los uruguayos, tan importante en estos tiempos incluso, donde la educación está teniendo una efervescencia, un tiro y un afloje, una situación bastante compleja, confusa, y bueno, por allí por la frontera aparentemente se están viendo cosas, intentando hacer cambios con respecto al tema del idioma, que es importante. Aclararnos un poquito, ayornarnos un poquito de este tema. Bien, cómo no. Va a ser un poquito extenso, pero creo que el tema lo amerita, invertir un poquito de tiempo en esta cuestión. Échele nomás, dijeran los amigos mexicanos. Bueno, resulta que por la condición obviamente social, geográfica en la que vivimos en los departamentos de frontera, y la permanente incidencia que tiene el portugués de uruguayo, o el mal llamado, o antiguamente llamado portuñol, en la zona de frontera, las autoridades de la educación, sobre todo educación inicial y primaria, ya por los inicios de la década del 2000, advirtiendo esta situación, entendieron de buena manera que era necesario trabajar y aprovechar esa potencialidad de tener a un gigante como es el Brasil de nuestro lado, y bueno, y fomentaron la posibilidad de enseñar en las escuelas sobre todo de tiempo completo, en una primera instancia, las escuelas de tiempo completo de la zona fronteriza con el Brasil, la enseñanza de la lengua portuguesa. Fue transcurriendo el tiempo, desde el 2003 hasta ahora, mucha agua ha corrido debajo de los puentes. En una primera instancia, como no había profesores capacitados como para la enseñanza de esta lengua, lo que se hizo fue hacer una capacitación a maestros de educación común para que estos pudieran implantar en sus escuelas la modalidad de enseñanza de la lengua portuguesa bajo el denominado plan de inmersión. ¿Qué quería decir esto? Bueno, en estas escuelas de tiempo completo de la zona fronteriza se compartía entre dos maestros el programa de cada clase. Esto quería decir que un maestro enseñaba, por ejemplo, materias del área ciencias, y otro enseñaba de la parte digamos, lo social, con el mismo programa, pero uno enseñaba en español y el otro enseñaba en portugués. Era una educación bilingüe. Ajá. Pero esto fue dado en aquellos primeros momentos justamente porque, como te decía, no había profesores debidamente capacitados para la enseñanza de la lengua. Claro.
Simultáneamente a esto, algún tiempito después, se propuso y se comenzó a enseñar el profesorado de lengua portuguesa tanto en el IPA como en el CERN del Norte, y es así como recientemente se ha terminado de formar la cuarta generación de profesores de esta lengua, con una capacitación de nivel, digamos, excelente, y lo puedo decir con propiedad porque yo soy uno de los egresados de esta carrera. Ajá. 4 años en los que somos sometidos a muy rigurosas pruebas. Tenemos, durante los 4 años, por supuesto, vamos profundizando los conocimientos sobre la lengua, pero no solamente sobre la lengua, sino en la cultura de expresión portuguesa. O sea, tenemos un vasto conocimiento de la cultura de los países de habla portuguesa, de países de África, como por ejemplo puede ser Angola, Mozambique, de algunas regiones de Asia donde también se habla el portugués. Y bueno, realmente una capacitación muy importante. Aquí que la lógica indicaría que una vez que tú tenés la posibilidad de enseñarle a los niños de enseñanza primaria durante los 6 o 7 años que dura su paso por la enseñanza primaria, la lengua portuguesa, lo lógico sería que una vez que pasaran a la enseñanza media pudieran tener la posibilidad de seguir profundizando sus conocimientos, sobre todo porque ingresan en una edad en la que la proximidad con la salida laboral ya es mucho más inminente. Bueno, esto no ha sido así hasta el momento. Lamentablemente, desde el Consejo de Educación Secundaria hasta el momento no se ha atendido de buena manera y no se ha hecho la lectura que sanamente hizo el Consejo de Educación Inicial y Primaria hace algunos años, y hasta ahora hemos tenido como respuesta invariablemente un rotundo no. Este dirigente, que como tú sabes soy edil departamental por el Partido Frente Amplio, soy colega también de otra colega edil, la maestra Rosario Acuña, que también es profesora de portugués, y que también, sintiendo la necesidad de esto, ambos, cada uno por su lado, en sendas medias horas previas de la Junta Departamental, expusimos esta problemática y solicitamos ambos que nuestras palabras fueran derivadas al Consejo de Educación Secundaria. Previo a eso, también solicitamos que el tema fuera considerado en el seno de la propia Junta Departamental de Rivera, y logramos un importante apoyo, logrando que una declaración por unanimidad de presentes, 26 votos en 26, por la cual la Junta Departamental de Rivera se solidariza con esta reivindicación de los docentes y envía una minuta al ANEP, al Consejo de Educación Secundaria y al Consejo de Educación Técnico Profesional, sugiriendo que en los departamentos de frontera con Brasil, o sea, Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33 y Rocha, se pueda llegar a implementar la enseñanza de lengua portuguesa en el ciclo básico. La respuesta que hemos tenido no ha sido la más satisfactoria, infelizmente. Se nos ha dicho en algún momento que las reformas curriculares no deben estar supeditadas a allanar las dificultades que eventualmente puedan llegar a tener docentes que no tengan horas para trabajar, sino que a dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes. Consideramos sinceramente que ha sido una respuesta más que infeliz, puesto que si a eso nos atenemos y tomamos como referencia esa respuesta que nos dieron, es absolutamente inentendible que a partir del año que viene, por ejemplo, vayamos a tener una vez más la enseñanza de la lengua francesa en los liceos en el ciclo básico, cuando sabemos que es una lengua que muy poco se usa y muy poca practicidad tiene en nuestro país, y para la cual ni siquiera tenemos ya docentes capacitados. Tanto es así que se va a tener que reinsertar en el Consejo de Formación y Educación a partir del año que viene, en el IPA, y no se sabe si en algún otro CERP, el profesorado de lengua francesa, porque no hay profesores como para cubrir esa demanda. Ya tuvieron problemas en incluir profesores de inglés, así que es una disciplina que se supondría por tradición que nuestro país ya viene trabajando hace mucho tiempo. No entendemos muy bien, es obvio de que
a veces la lectura de las autoridades siempre está distante a la propuesta que se tiene a nivel regional o local, porque no se puede entender este razonamiento cuando se intenta poner el francés, que no tenemos nada que ver ni con la región. Yo te diría que si tuviera que elegir un idioma, elegiría el chino. Por supuesto. Toda la vida, porque el chino va a dominar en el futuro, creo que va a superar incluso al inglés. Así que, evidentemente, no pondría el francés. Ahora, por la proximidad que tenemos y toda una frontera tan extensa que tenemos de nuestro país con Brasil, me parece que es de rigor, porque a veces incluso cometemos el error de no hablar bien o aplicar bien el idioma español ni el portugués. O sea, hagamos bien las cosas, ¿no? O una cosa o la otra, pero las dos cosas bien, no por la mitad, ¿no? Esa es la idea justamente de haber empezado con el portugués en las escuelas de primaria, y la idea que tenemos nosotros de que se continúe en educación secundaria, porque se acostumbra, no sé si tú tendrás demasiado conocimiento de lo que sucede en la frontera, pero habitualmente la gente considera que sabe hablar portugués, cuando en realidad lo que hace es un portuñol que nosotros lo reivindicamos, porque en realidad es la lengua materna de la gran parte de la población, pero que es una lengua materna para ser utilizada, digamos, entre casas, pero en el mundo de los negocios no es aplicable. Es verdad. Y por otro lado, tenemos otro argumento, o varios argumentos, pero quiero manejar dos de ellos que para nosotros son de fundamental importancia, y que son los siguientes. Brasil es, aún con la crisis severa que está pasando, sigue siendo el principal aportante de recursos en materia de turismo a nuestro país. Brasil es nuestro principal socio comercial a pesar de las dificultades que está pasando, superando incluso al gigante asiático China en varios cientos de millones de dólares en las exportaciones que hacemos a Brasil. Entonces, cuando tenemos en vista esto, cuando vemos, por ejemplo, que abrimos un diario en las páginas de clasificados y vemos los empleos ofrecidos con las muy buenas remuneraciones que se ofrecen a personas que tengan un buen manejo de la lengua portuguesa, y resulta que nos encontramos con que algunos iluminados responsables de la educación de nuestro país entienden que porque como a ellos no les interesa el tema, bueno, no vamos a decir sistemáticamente no a las reivindicaciones que hace todo un colectivo docente, estudiantil y social de los departamentos de frontera. Esta reivindicación que hacemos los profesores y la colectividad, porque mirá que esto ha estado cobrando estado público en las últimas semanas, porque nos estamos moviendo los profesores, estamos formando un gremio específico de profesores de portugués, está el conocimiento de las más altas autoridades de nuestro país. Cuando digo las más altas autoridades de nuestro país, me refiero a eso, a las más altas autoridades políticas de nuestro país. Hasta el momento, lamentablemente, no hemos tenido de parte ni siquiera de esas más altas autoridades políticas de nuestro país una respuesta satisfactoria o la inquietud de interiorizarse un poco más y escuchar, bueno, ¿de qué va esto? Es una frustración realmente la que tenemos, porque nuestros argumentos son sólidos. Les poníamos, por ejemplo, en este debate que tuvimos en la Junta Departamental hace algunas noches, que por ejemplo Argentina no tiene una línea de frontera seca como tenemos nosotros con Brasil. Sin embargo, en Argentina desde el año 2009 una ley federal obliga a que los colegios de enseñanza secundaria impartan la lengua portuguesa. Que no lo han podido implementar en su totalidad, bueno, se debe a que carecen de docentes, la cantidad de docentes capacitados en lengua portuguesa que tiene en Argentina no es suficiente como para la demanda, pero se está apuntando a ello y la ley está. Entonces son cosas que realmente nosotros no podemos compartir. Tú dijiste al inicio, como presentando esta columna, una cosa que es muy cierta y que lo hemos venido manejando en cada oportunidad que tenemos de hablar contigo, Eduardo, y es el hecho de que nuestro país muchas veces se termina en el Río Negro. Y solemos decir aquí en nuestra zona fronteriza que los 500 kilómetros que nos separan de Montevideo suelen ser en realidad
bastante más que estos 1000 kilómetros, porque muchas veces somos tan ninguneados, tan desoídos, que realmente cuesta creer que vivimos en un mismo territorio. Como corolario de esto te comento que de las gestiones que hemos venido haciendo, no te creas y no se crea la audiencia que son recientes, que comienzan ahora, no. Ya desde el año 2009-2010 se han iniciado ingentes gestiones, se han enviado infinidad de notas al Consejo de Formación en Educación, al Consejo de Educación Secundaria, y quien habla en agosto del 2013 fue artífice de una reunión que se celebró en el CERP, fíjate lo que te estoy diciendo, CERP, institución dependiente del Consejo de Formación en Educación, en la que contamos con otro consejo, con el Consejo de Educación Secundaria. Creo que es un hecho inédito que un consejo visite una institución de otro y que se haya reunido ahí. En agosto del 2013 tuvimos la presencia en nuestro CERP del Norte de quien por aquel entonces era director nacional de Educación Secundaria, profesor Juan Pedro Tineto, y de quien por aquel entonces también era consejera, de la profesora Emma Zaffaroni. Mucho nos sorprendió y mucho nos desagradó haber escuchado de boca de ambos que no tenían conocimiento de lo que les estábamos planteando. Caramba, esta maldita burocracia, que más que burocracia es burrocracia, que se encarga tal vez de encajonar cosas que son realmente sentidas de la comunidad, y lo que terminan generando son estos descontentos y estas frustraciones que van creciendo lamentablemente a medida que va transcurriendo el tiempo, y que vemos que en materia de educación, cosas que se podrían solucionar nada más que poniendo en práctica el sentido común, no se atienden convenientemente. Y es lo que hablamos siempre del tema de la educación. Cuando hablamos de la educación decimos, no existe un proyecto serio, más allá de los gobiernos que hayan estado, de derecha, de izquierda, de quien sea. No han habido proyectos que se mantengan, porque si no, no sucedían este tipo de cosas, porque no habrían encajonamientos, porque un proyecto se plantearía y se proyectaría de futuro con argumentos, se trabajaría en una línea sola, no a los tumbos como se va muchas veces, lamentablemente. Se necesita voluntad política de todos los partidos, no hablamos de los de gobierno solamente, sino de todos los actores, e incluso la lucha constante y fuerte de los empleados, de quienes tienen también la responsabilidad de ser los depositarios de la educación también, en este caso en nuestro país. Así que la lucha de ustedes, cuenten por supuesto con la radio, pero sabemos que va a ser ardua y mucha, pero no cejen, no se queden quietos, no dejen pasar esta oportunidad, porque muchos de los grandes cambios surgieron después de estas luchas que parecían luchas estériles, luchas que parecían que no tenían eco. Sin embargo, luego de esa lucha, de unos pocos quizás a veces, pero comenzó en esa iniciativa y terminó siendo de todo el grueso. Sería muy importante que ustedes lograran esta reivindicación, y por ahí también deberíamos tener entonces una educación más completa, una educación más integral, que es lo que, digamos, siempre estamos defendiendo. En la medida que tengamos la posibilidad de hacer uso de micrófonos como el del Carmen FM y de algunas otras emisoras de la capital que nos han llamado en estos últimos días, creemos que tarde o temprano se tendrán que abrir los oídos, deberán entrar en razones y deberán entender algo que, una realidad que rompe los ojos realmente. Atendiendo a todas estas cosas que yo te comentaba y un sinfín de argumentos más que convenientemente los hemos hecho saber de distintas formas, creemos que en algún momento alguien va a tener que ceder y, entrar en razón, ¿no? Te quedo como de costumbre, Eduardo, muy agradecido por el espacio. Es fundamental contar con espacios como estos en la prensa de la capital del país, cuando sabemos que es tan difícil. Mirá que yo agradezco muchísimo esta posibilidad, lo valoro muchísimo realmente, porque esta reivindicación la hemos enviado a muchos medios de comunicación de la capital del país, grandes medios de comunicación de nuestro país, que lamentablemente demuestran que son grandes nada más que porque
tienen poderío económico, pero que no se interesan por las cosas de lo cotidiano, las cuestiones que atañen tal vez a una pequeña ciudad o a un pequeño colectivo de algo más de 100 y algo de docentes y de algo así como unos cuantos miles de estudiantes que se les trunca la posibilidad de seguir capacitándose para un futuro laboral inminente. Y bueno, eso es una lucha continua, por eso tienen que sumarse las voces, y creo que en eso soy yo el agradecido, porque tengo la oportunidad de tener a un corresponsal como lo sos tú, Juan Antonio, una persona que tiene una visión muy real, que has aportado muchísimo para este programa y para que en realidad no quede solamente en la intención y en las palabras la integración de todo el país. Ojalá pudiéramos tener corresponsales en todos los departamentos, fundamentalmente nosotros lo que decimos del Río Negro para arriba, que son los que nos cuesta tanto que nos llegue la información. Yo te agradezco muchísimo, Juan Antonio, realmente es un aporte importante. Cada vez que llega algún material siempre es emitido, porque para nosotros es tremendamente vital. De hecho es valorable todo el trabajo que tú tenés, y te das un tiempito para mandarnos algún artículo, alguna cosa, a la cual agradecemos muchísimo. Bien, Eduardo, un abrazo grande, y en la medida que tengamos alguna nueva noticia te lo estaremos haciendo saber, por supuesto. Espectacular. Un saludo grande entonces para todo Rivera de parte tuya, y allí estaremos en algún momento seguramente intercambiando algunas cosas más. Juan Antonio Pereira, muchas gracias. Un abrazo, que pases bien. Chao, chao. Bueno, teníamos entonces la participación de Juan Antonio Pereira directamente desde Rivera, agradecidos por esta comunicación, porque bueno, nosotros decimos, queremos todas las voces todas, como lo decía César Isela, todas las voces todas las voces son importantes. Y qué hablar de nuestro país, cuando hablamos de países tan grandes y muchas veces tienen una comunicación mucho más fluida, nosotros en nuestro paisito es un país tan pequeño, y hacer este tipo de integraciones es tan sencillo, solamente falta voluntad, y nosotros creemos que la tenemos, creemos que tenemos el sentido de la unión, de la patria grande, de lo que nosotros creemos que debe ser la comunicación, no solamente en nuestro país, sino en la América toda.